que respetamos mucho el trabajo. Eh, y entonces en esta aproximación que estamos haciendo, les hemos compartido desde las nociones que se han ido desarrollando sobre la desinformación y este fenómeno que es tan global y que todos, hasta hace unos años era difícil que se hablara del tema, era un tema tal vez que resultaba demasiado soso, tal vez algunas personas no entendían bien de qué se trataba esta palabra tan dura de la desinformación, y ahora es una palabra que se utiliza todo el mundo, que sabe más o menos de qué se trata, pero es un fenómeno que va evolucionando, y eso es lo que hemos visto en las sesiones, ¿no? Cómo evoluciona el fenómeno y la comprensión del fenómeno y la manera en que el periodismo aborda este fenómeno. Hemos visto también la inteligencia artificial y cómo irrumpe en la discusión general, todo el desafío que representa, y también cómo hay una oportunidad también que aparece en este entorno, en este contexto, de utilizar algunas herramientas que nos permitan responder a este fenómeno, utilizar rápidamente y agilizar procesos de la misma manera que está ocurriendo en otros campos del conocimiento, pero en este campo del periodismo y de la información con con mucho cuidado y mucha atención a que un uso equivocado puede llevar a consecuencias de alto impacto, ¿no? Y bueno, ahora en esta sesión queremos refrescar algunas ideas, presentarles además lo que es la herramienta que nosotros desarrollamos y que nos está ayudando mucho a hacer este trabajo en diferentes aspectos que les voy a mostrar ahora. Y eventualmente dentro de un rato, Yanela Tapoyima, que me acompaña aquí, es editora de verificación de Ojo Público, también va a dar una parte práctica. Pero antes de continuar, no sé si, Dirceo, quisieras hacer un comentario sobre la sesión. Sí, también a los chicos de que forman parte del curso de fact-checking que hemos obtenido el auspicio académico de la universidad. También mencionarlos, gracias por conectarse. Los muchachos han estado muy activos en estas sesiones y también han estado participando de las sesiones de repaso que hemos estado haciendo, gracias también a lo que nos ha facilitado la escuela. Muchos de ellos ya están empezando a trabajar sus esquemas de monitoreo. Te cuento, David, que por ejemplo los chicos están trabajando un esquema de monitoreo en función a un partido que han escogido a nivel local y a partir de ahí el propósito es de que, digamos, entre esta o la próxima semana podamos desarrollar una verificación alrededor de este curso y ese sea el cierre correcto alrededor del trabajo que hemos estado haciendo estos 2 meses. Y bueno, agradecerles también a ustedes por esta predisposición para poder trabajar con nosotros y, digamos, multiplicar el conocimiento que hemos adquirido durante este tiempo que estamos trabajando codo a codo, David. Es Muchas lo que quería comentar. gracias. Gracias, Liceo. Y bueno, estamos también con Yanela Tapuyima. Yanela, si puedes de pronto saludar al equipo. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos y todas. Gracias por sumarse ya a la última sesión. Las semanas se han ido rapidito, pero creo que ha sido bastante fructífero poder conversar con ustedes durante este tiempo. Y bueno, la idea de esta sesión es que sea más práctica porque ya hemos compartido los conocimientos básicos sobre fact-checking, la metodología. De seguro ahí han reforzado mucho al respecto con Dirceu luego. Pero ahora queremos presentarles también cómo estamos trabajando con una herramienta que hemos realizado, que hemos creado, que se llama Quispe Chequea, para poder realizar algunas verificaciones. Y bueno, vamos a hacer un trabajo netamente práctico, así que hay que estar muy atentos en esta sesión para eso. Gracias. Gracias, Yanela. Entonces, bueno, yo creo que primero vamos a empezar quiero presentarles un poco de lo que es la herramienta, eh, cómo funciona, cuál es la idea. Se llama la herramienta Quispe Chequea. Voy a proyectar aquí mi pantalla. A ver, perdón. Ok, me confirman si se ve. Sí se ve, David. Ya, muchas gracias, Yanela.
Entonces, me he saltado algunas láminas que Yanela va a utilizar en la sesión para, digamos, refrescar algunos puntos claves y recordar algunas herramientas que ha explicado también en anteriores sesiones. Y voy a ir a esta parte porque de alguna forma en esta parte confluye todo lo que ha sido el esfuerzo, yo diría, de los 10 últimos años de Ojo Público en tratar de combatir la desinformación, ¿no? O contrarrestar la desinformación, como se dice, como propiedad. Esta es una herramienta que, como ven aquí, es bastante simple. Aquí no hay ninguna pirotecnia, ningún efecto de diseño que quiera distraer o impresionar. Simplemente es una herramienta sumamente práctica, eficiente, ¿no? Y este es un gestor de contenido. Lo que estoy compartiendo ahorita son imágenes de lo que es la plataforma. Eventualmente en un momento vamos a poder hacer uso de la plataforma, pero me resulta más útil dividirla por imágenes, ¿no? Entonces, cuando uno entra a la plataforma, encuentra este gestor que es simple. Lo que pretende este gestor es organizar o permitir al periodista una manera de organizar la información de forma muy simple y en el mismo gestor de contenido eh, conseguir una serie de productos que faciliten rápidamente la respuesta a eventuales contenidos de desinformación. Entonces, en esto yo decía que condensa la experiencia de ojo público porque en primer lugar empezamos nosotros en el Perú con la primera unidad de verificación en el 2015. Eh, Empezamos a afrontar este fenómeno como lo que se conocía como los chequeos sobre discurso público, que ustedes ya seguramente conocen, y luego empezamos a ver, sobre todo en el contexto de pandemia, que había mucho contenido de verificación que no llegaba a comunidades en los Andes y la Amazonía. Entonces, si bien el proyecto está orientado a facilitar la difusión de contenido verificado en esos contextos, y por eso dice aquí verificación en lenguas originarias con inteligencia artificial, en realidad es una plataforma de verificación que sirve incluso si no, uno no necesariamente apunta a esa audiencia, ¿no? Entonces, cuando uno entra a esta plataforma, para ir directamente al punto, uno entra a un gestor de contenido que es como este. Entonces, aquí es un contenido que ya está lleno, digamos, es la muestra de un ejemplo que ya está trabajado. En este caso, trabajamos una verificación sobre una versión que circulaba de una supuesta encuesta que colocaba en primer lugar al candidato López Chau. Entonces uno encuentra este contenido y pueden ver aquí a la izquierda una columna con una serie de ventanas que permiten abordar diferentes componentes de la verificación. Cómo se construye en un gestor de contenido como este una verificación. El primer punto es el contexto, y en este contexto nosotros colocamos de qué se trata lo que vamos a verificar. ¿Es una imagen? Si es una declaración, escogemos la pestaña de declaraciones. Si es un mensaje viral, la pestaña de virales. Y si es un explicador que tiene sus propias características, escogemos esto. En este caso era una imagen, es decir, seleccionamos la pestaña de virales y nos arroja esto. Pero si hubiéramos escogido declaraciones, aquí el gestor nos pediría el nombre de la persona que vamos a verificar, su cargo, qué dijo, en qué contexto, igual que en este caso. Entonces, cuando se habla de contexto, aquí colocamos la información central, el núcleo básico de lo que se va a verificar, qué cosa es lo que se va a verificar, qué contexto surgió o qué decía la desinformación. Aquí colocamos la fuente principal que hemos revisado y la conclusión a la que llega la red Amayuvia después de haber revisado esto. En este caso, como se trata de imágenes y contenidos visuales, las etiquetas que colocamos acá son específicamente para este tipo de contenido. O sea, por ejemplo, cuando un contenido no es actual y se difunde como si lo fuera, si es falso, si es engañoso, es verdadero, o si es generado con inteligencia artificial, como también es parte del fenómeno que hemos visto también en las anteriores sesiones. Enseguida, cuando colocamos ese contexto, uno va a la pestaña de fuentes, y en fuentes uno puede encontrar este tipo de formato también, en el que pide, por ejemplo, la fuente 1, uno coloca el link de la fuente. Generalmente tratamos de que exista evidencia, porque un principio de la verificación, como ustedes saben, es
ofrecer información de fuente abierta, es decir, que las personas mismas yendo al link podrían encontrar rápidamente la información que estamos diciendo, que es la evidencia. Aquí colocamos el link, aquí colocamos qué tipo de documento es o qué tipo de fuente es, y aquí colocamos el dato que hemos encontrado en esa fuente, ¿no? Lo mismo en la fuente 2 y vamos agregando 2, 3, 4, 5, hasta 10 fuentes si es necesario, si tenemos la información a mano. Luego de esto, que este tiene una utilidad porque cuando se construye el texto, la plataforma va a linkear el texto que se construya con inteligencia artificial, va a linkear a las fuentes que hemos colocado aquí. En la siguiente pestaña, ustedes pueden ver la pestaña de descargos y cuando corresponde y hacemos verificación sobre todo del discurso público, consultamos, como es parte del procedimiento de estándar internacional, a la persona que estamos verificando y si responde, pues colocamos su respuesta y si no responde, sencillamente colocamos que no respondió. Y eso, por supuesto, se va a traducir luego en algunas líneas que va a desarrollar el gestor con el prompt que hemos establecido. Luego viene una etapa de generación de contenido, es decir, con la inteligencia artificial o digamos, utiliza recursos de ChatGPT para construir un texto con un prompt que específicamente pide que el resultado tenga la estructura de un chequeo. Aquí vale la pena recordar, como hemos dicho varias veces, que la herramienta no hace la verificación. Nosotros no le preguntamos a ChatGPT qué es verdad o qué es mentira. Lo único que utilizamos es para que esa herramienta nos construya el texto en base a las fuentes que nosotros mismos hemos detectado y hemos colocado. Entonces se genera el texto y hay la posibilidad de editarlo. Por ejemplo, aquí podemos editar en la versión en español, que es la primera que se trabaja, se genera un resumen editorial, como dice aquí, y este texto en este gestor lo podemos editar, porque a veces, como ustedes saben, la inteligencia artificial arroja algunas alucinaciones o algún error, y entonces conviene hacer algún ajuste, a veces en el titular, a veces en una parte del texto, siempre hay que tener supervisión humana para esto. Se puede hacer aquí el texto y enseguida cuando ya está listo, colocamos en esta parte de abajo la opción que queremos para que se construya un audio, ¿no? Lo interesante de la plataforma es que no solo permite construir un texto, uno coloca las fuentes de la manera más rápida, obviamente clara, con claridad, pero rápido, y la plataforma construye el texto e inmediatamente en la parte de abajo tiene la opción de generar audio. Con voz femenina o con voz masculina se genera el audio y ese audio se puede difundir rápidamente también con algunos componentes que vamos a ver más adelante. Antes que esto, te quería mencionar que también aquí vemos la opción de Quechua, Aymara y Abojún. Más o menos es lo mismo, ¿no? Se genera, si uno entra a una de estas pestañas, entra un texto que está en estos idiomas y uno puede generar eh, la versión en audio de esos idiomas. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que una sola persona pueda rápidamente, en función a la información que ha recabado, colocarla en el gestor y tener rápidamente un texto relativamente bien construido, siempre hay que revisarlo como dije, pero relativamente bien construido, y enseguida generar un audio que tiene la calidad suficiente para ser difundido como un mini podcast o un mini audio de radio, ¿no? Sobre todo porque trabajamos con muchas radios en regiones, ¿no? Entonces, ya el texto está en la calidad suficiente para ser difundido rápidamente. Recuerden que el gran reto de los verificadores es no solo encontrar información precisa, sino procesar todo esto rápidamente y poder salir rápidamente a responder a la desinformación antes de que se termine de viralizar mucho más. Bueno, eso se puede hacer con estas lenguas, pero además en esta nueva versión de la plataforma, que esta es una segunda versión, una segunda etapa de la plataforma, podemos lograr esto, ¿no? Si ven acá, en material de difusión, en la columna de la izquierda, tenemos la posibilidad de editar cards que rápidamente pueden también descargarse y difundirse, ¿no? Entonces la plataforma en estos campos de título y sumilla permite editar todo esto, aquí no está editado, permite editar el titular, generalmente va a salir con el titular que ha arrojado la plataforma como texto, como titular del texto de verificación,
pero luego aquí uno puede editar esto, colocar el crédito a la imagen, alguna acotación que sea importante y descargar este card y difundirlo en Twitter o en las redes que corresponda. Aquí pueden ver a la derecha también que hay cards verticales que permiten ya utilizar o obtener el formato de Instagram, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque rápidamente un paso muy sencillo alivia la idea que antes teníamos de que necesitábamos un editor, alguien que, o una persona que luego de hacer el texto tenía que ponerse a utilizar alguna herramienta de diseño para construir estos cards. Y esto es parte del paquete que se tiene que difundir para, para tener material y difundirlo en redes sociales, ¿no? Que es la nueva escena del debate público. Y luego de eso también otra funcionalidad es que nos permite tener textos, o sea, construir copies para los textos que corresponda a difundir en redes sociales. En este caso, pueden ver aquí una captura de los textos que arroja para Instagram. Entonces aquí pueden ver ustedes cómo se va a ver el texto que ustedes pueden copiar y pegar. Y entonces también es muy rápida la respuesta. Entonces una sola persona puede tener un texto, tener un audio, tener los cards y los copies para difundir eso. Y esto acelera mucho el proceso, acelera muchísimo el proceso de verificación y de difusión. Recuerden que uno no solamente tiene que trabajar como reportero o periodista buscando la data, sino también tiene que ponerse a escribir y luego de esa escritura tiene que pasar por edición y luego tiene que pasar por diseño y generar el audio. Entonces, normalmente varias personas intervendrían en este proceso. Esta plataforma lo que ayuda es a reducir, incluso una sola persona podría ya con cierta competencia, nivel de competencia, supervisar todo, revisar todo, estar listo y tener en cuestión de minutos todos estos productos que, como hemos visto, es un audio, texto, mensajes de redes, cards de redes, para acelerar el proceso y salir más rápido, ¿no? El resultado de esta nueva etapa de la plataforma y es una muestra del uso que puede darse a la inteligencia artificial para responder a la desinformación, ¿no? Hay otros usos, varios de los cuales ha mencionado Yanela en su sesión sobre herramientas digitales y que ahora vamos a tratar de aplicar para este ejercicio. Pero ese era un poco lo que quería mencionarles y creo que ahora pasamos a la sesión práctica. Con eso creo que voy a darle el pase a... Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, sobre todo quiere establecer un comentario, no sé, o me dicen si hay algo en los comentarios como para compartir. Si no hay si no hay mayores comentarios, pues Yanela, te doy el pase para que empieces entonces la sesión práctica. La idea es que lo que hemos discutido, explicado, lo llevemos a la práctica en esta sesión y nos enfrentemos de alguna manera a un escenario que es el que enfrentamos todos los días los periodistas, ¿no? Que es tratar de identificar esa información, utilizar las herramientas y generar un contenido. Gracias por haber escuchado esta parte y ahora pasamos a la segunda parte con Yanela. Gracias, David. Igual si tienen alguna duda pueden hacerla saber. No sé si, creo que les habíamos contado sobre Quispe antes, pero a través de unos videos que les compartimos, pero ahora ha sufrido varios cambios y varios de estos cambios han sido bastante buenos, positivos, porque básicamente está transformándose en una especie de multiformato, ya no solamente en audio, sino también de dar contenidos automatizados de mensajes para redes sociales, que eso también ayuda muchísimo cuando uno está en el fragor de publicar algo, ¿no? Pero bueno, si es que de repente no hay dudas o comentarios adicionales, digamos, la premisa de esta sesión es que puedan ustedes empezar a usarla. Y quizás ahí puedan también ver cuán provechosa es, ¿no? Voy a compartir mi pantalla para que podamos empezar la parte práctica. Entonces, aquí está. Bien, la parte práctica consiste en lo siguiente.
Creo que podríamos dividirnos en dos grupos porque somos, ¿cuántos profes hay por aquí? A ver, sin contarnos a, bueno, Reta Mayuya, José, ya, ahorita sacamos el cálculo, pero nos vamos a dividir en todo caso en dos grupos para poder hacer una verificación en tiempo real, en este momento, ¿no? Igual si tienen algunas dificultades para poder hacer un trabajo de detección, no se preocupen. La idea es que puedan consultar con nosotros. Vamos a estar todos conectados aquí para absolver cualquier duda, pero la idea es que los miembros de cada grupo puedan identificar una versión desinformante. ¿Sí? Puede ser una imagen viral, una foto, una afirmación de alguna persona, autoridad, o candidato, que ahora estamos en esta época electoral, que a lo mejor hayan escuchado o también pueden buscar. Pueden, en este caso, pueden entrar a YouTube, utilizar el Notebook GPT y empezar a desgrabar y ver si es que hay alguna frase que puedan identificar, ¿no? Pueden no solamente ser autoridades de su región, pueden ser también entrevistas que se han dado, por ejemplo, el domingo, ¿no? Todos los dominicales realizan entrevistas a candidatos o programas estos de que hacen de debates, ¿no? Canales muy conocidos como Latina, Canal N están realizando ese tipo de formatos, entonces la idea podría ser revisar, identificar una frase que podría chequearse y bueno, para eso tenemos unos 15 minutos, ¿no? También podemos identificar una imagen o foto viral, a lo mejor colocando este, no sé, palabras claves, a lo mejor en Facebook o en TikTok o en X, tal vez según el tipo de plataforma que más use, ¿no? Yo lo que haría es, por ejemplo, poner, ahora que hay muchas encuestas circulando, podría poner encuesta elecciones 2026, ¿no? Y arrojan todas las encuestas que a lo mejor están circulando, ¿no? O utilizar la palabrita elecciones 2026 y ver qué está circulando en torno a esas palabras claves. Entonces es eso. La idea es que puedan ustedes identificar una versión o un contenido desinformante. Para eso vamos a tener 15 minutos. Y luego vamos a trasladarnos a la plataforma de Quispe. Vamos a darles el link de acceso y y usuarios para que se conecten. Creo que esto es algo que lo hacemos por lo general presencialmente. Lo hemos hecho algunas veces en universidades y nos ha ido muy bien cuando ponen en práctica y usan Quispe y ven el potencial que tiene. Pero bueno, vamos a hacer ahora por primera vez un experimento de trabajarlo virtualmente, a ver qué tal nos va. Espero que pueda ser, digamos, factible también para ustedes hacerlo. Si a lo mejor se complica también comentarnos. Pero bueno, dentro de su verificación, tienen que ustedes que identificar al menos tres fuentes, datos oficiales, documentos independientes o explicación expertos que de repente puedan encontrar disponibles, colocarlos dentro de la plataforma y a partir de eso crear un texto, ¿no? Eso es lo que correspondería que ustedes realicen. Y bueno, finalmente vamos a conversar sobre lo que se ha trabajado. Entonces, digamos que el ejercicio es bastante puntual, ¿no? Si hay alguna duda, no hay problema con que nos lo hagan saber. La idea sería en todo caso poder dividirnos en dos grupos, o a menos que lo hagamos en uno solo, David, no sé qué sugieres, porque digamos que no es un grupo Yo creo que en esta tan... etapa, sobre todo la detección, puede ser un solo grupo y vamos Claro. viendo, dependiendo de los materiales que se Ujú. detecten, ¿no? Lo que sí es importante decirles es que nosotros hemos hablado de la teoría, de lo que se entiende, de la experiencia que hemos tenido, de lo que vemos, de las herramientas que hay, ¿no? Pero una cosa es saber eso y otra cosa es aplicarlo. Y entonces a la hora de aplicarlo, es que tanto Yanela en su experiencia como editora, como yo también, les podemos decir que ese es el gran reto, ¿no? Que tiene varias partes. Incluso una primera gran parte es detectar la desinformación que calce, que pueda ser trabajada con los criterios que son de estándar internacional, no los hemos inventado nosotros.
toda organización tiene que detectar determinado tipo de contenido y el segundo grado es desarrollar eso de manera competente, ¿no? Por eso la herramienta Quispe trata de un poco de ayudar y apoyar en eso. Y bueno, vamos a ver en este ejercicio cómo va. Sí. Entonces, creo que podemos hacer un trabajo conjunto, ¿no? Cada uno desde la laptop, desde el celular que a lo mejor tenga disponible, poder identificar alguna frase o contenido que pueda ser posible de chequear con evidencia, ¿no? Recuerden de que cuando son imágenes o videos, uno de los indicadores que se evalúan es si es que está circulando ampliamente, si se está compartiendo mucho, si tiene miles de compartidos y hay mucha gente que a lo mejor está creyendo en esa información, entonces es un potencial dañino que merece ser cubierto, no merece ser desmontado. Y bueno, eso es por primera parte del ejercicio y luego ya pasamos a la parte de Quispe. Y bueno, la idea es que podamos practicar en este momento de alguna detección. Si a lo mejor tienen ya una detección pasada, digamos, también pueden sugerirla y lo conversamos. Es decir, si tienen una propuesta que por ahí les quedó pendiente o como rezago, podemos también conversar en torno a eso y ver si a lo mejor podríamos practicar. Pero bueno, ese es el ejercicio de ahora. Entonces creo que tenemos 15 minutos para eso y si no hay dudas, nos ponemos a buscar. Igual si tienen algún tipo de inconveniente o problema, podemos conversarlo aquí libremente. Es decir, en este momento pueden prender sus micros y lo conversamos y lo guiamos en lo que ustedes requieran. Bueno, no sé si hay alguna duda por ahí. ¿Todo claro? Si no, Empecemos empezamos. para poder avanzar y no hay. Sí, chicos, Sí, ¿qué tal? Hola, Yanela, ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿Qué Em, tal? sí, el tema de repente, creo que en una sesión pasada se nos mostró un esquema, bueno, en el cual también tenemos a través de la red de Mayuya, trabajamos en función a, digamos, cómo presentar la hipótesis, ¿no? En el sentido de que quién declara, qué declara, cuál es la fuente y cuál es el presunto veredicto, ¿no? Y a partir de ahí, de repente, que los chicos tengan una guía de cómo de repente prepararlo para trabajar este monitoreo, Sí, ¿no? Y los sí, sí, profesores sí. también que están aquí presentes. Perfecto, sí, totalmente. Aquí voy a pasar un modelo en todo caso para que pueda guiarse de cómo pasar una propuesta. Aplica tanto para frases como para contenidos que estén circulando. De hecho, es un formato que solemos usar cuando queremos proponer un tema y ver si es viable o no, si a lo mejor hay video. Entonces, es un ejercicio bastante sano tener como la frase exacta, literal, de lo que dijo esa persona para que no se preste a una interpretación mía, ¿no? O un parafraseo que puede ya caer en el ámbito de lo subjetivo, ¿no? Entonces, aquí vamos a lo fáctico. Lo fáctico es la declaración, la cita sin alteración alguna de lo que ha señalado, en este caso, bueno, el candidato presidencial de Perú Libre, ¿no? Vladimir Cerrón, que estamos haciendo una verificación sobre esta versión. Y bueno, Es muy seguido de importante, si me eso, permites sí, eso, Yanel, enfatizar que es muy importante esto que compartes, porque en lo que se suele encontrar cuando uno trabaja verificación es que a veces a uno le gana el sesgo, ¿no? Involuntariamente le gana un sesgo y cree que puede demostrar algo porque el tema es importante y entonces dice, bueno, esto tal vez no es cierto, ¿no? Y de pronto analizar el tema exactamente como dice la frase permite al editor tomar la decisión de si en realidad el camino la versión cumple con los estándares que se requieren, si el redactor, el periodista ha entendido bien la versión y otros detalles que nosotros denominamos esto de información de edición. Es decir, que esto es lo que propone una persona y el editor tiene que evaluar, ok, este es el personaje, esto es lo que dijo literalmente, pero como el editor siempre es el verificador del verificador, entonces el editor cuando esto ve la frase dice, bueno, que yo voy a escuchar
en qué parte de la entrevista dijo eso. Y por eso, como uno no se va a poner a escuchar como editor toda la entrevista, el periodista tiene que decir, ok, esta persona dijo esto en esta entrevista, aquí está el link, y en este minuto, ¿no? Del 28:31 al 28:38. Entonces el editor inmediatamente va a esa pauta y detecta y escucha y dice, ok, correcto, sí, está bien. Pero a veces ha pasado en que uno ha tenido que hacer alguna precisión como editor al periodista. Entonces todo eso se reduce, en vez de estar preguntando dónde lo dijo, en qué momento, qué dijo, pero dijo exactamente esto, no, cuándo dijo esto, y todo eso ya está en este formato en el que la propuesta tiene que tener todos esos componentes: nombre, frase, en qué contexto, en qué fecha se dijo, cuál es la fuente, o sea, dónde está el link, en qué minuto se dijo y cuál es la propuesta que tú tienes como periodista en base a la revisión que has hecho, ¿no? Sí, y creo que Dirceo quería comentar algo. Sí, también de repente desde el otro lado, desde el verificador, está la experiencia en que hay que ser cuidadosos en función a la frase. Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado que por una sola palabra puedes terminar descontextualizando toda la frase o la intención de la verificación. En una oportunidad mandamos una propuestas y que el candidato decía creo, y eso, por ejemplo, ya le quitaba fuerza a lo que iba a decir a continuación y en cierta medida le daba salida a la persona cuando ibas a hacer la verificación. Entonces, por ese lado, digamos, desde el lado del verificador también tienes que tener cuidado a la hora de plantear el tema en función a que lo que se vaya a plantear tenga que ser lo suficientemente contundente para ser verificable, ¿no? Y así es, así es. Sobre todo porque yo he visto también verificaciones que a veces no terminan aclarando el tema que supuestamente iban a verificar, ¿no? O sea, nosotros también, bueno, al menos desde mi lado, siempre estoy revisando también cómo medios están cubriendo o están eh, em, realizando la práctica del fact-checking en sus respectivas alianzas, ¿no? En algunos casos también hay medios que tienen secciones de verificación, ¿no? Y a veces me he topado con casos en los que no necesariamente terminan aclarando el tema y es porque justamente no se coloca como un objeto de verificación claro y qué es lo que quieres probar y con qué lo vas a probar, ¿no? Entonces, creo que esto ayuda a delimitar lo que vas a investigar finalmente, ¿no? Lo que vas a revisar, lo que vas a contrastar. Porque a veces los temas pueden ser muy genéricos o los temas pueden ser un poco amplios y son relevantes, pero es importante delimitarlos para que la verificación también pueda responder a eso que estamos revisando, ¿no? Entonces, sí, es muy importante manejar este tipo de formato. Ahí le dejo también de referencia, pero creo que es lo que podríamos empezar a hacer. Mandar en algunos casos lo mismo, ¿no? Frases de candidatos presidenciales, candidatos de regiones, de sus regiones o de alguna otra región. Yo les recomiendo por el ejercicio y para acelerar un poco, a lo mejor utilizar YouTube para que sea un poquito más fácil utilizar el NotGPT. Eh, y bueno, eventualmente también yo justo le decía a David de que hay una herramienta que podría usarse para poder desgrabar o transcribir entrevistas o videos de Facebook, pero aún presenta unas ciertas limitaciones y hay que probarlo, pero creo que podríamos por ahora salir digamos, para resolver el ejercicio con YouTube. Se los recomiendo mucho. A los La, canales como Latina, La República, ¿no? Todos esos canales están realizando entrevistas, entonces podríamos revisar. Sí, David. En la lámina 17 he colocado el formato, de repente puedes dejarlo compartido para que se puedan guiar eh, para cómo presentar la verificación. Ok, listo. Entonces, tenemos 15 minutos, ya estamos como 7:42, entonces hay que acelerar un poco el paso en torno a esto. Yo creo que si es que de repente por ahí no saben dónde buscar, les voy a ir colocando aquí en el interno algunos videos que solemos o canales que solemos monitorear. Por ejemplo, Jurado Nacional de Elecciones, el canal de TV Perú, han realizado toda la última semana una serie de debates entre senadores, entre diputados, eh, está realizando entrevistas a candidatos también.
Entonces hay toda una infinidad de cosas por revisar en este momento que creo que no se les va a dificultar tanto, pero igual voy a ir compartiéndoles algunos enlaces por si a lo mejor no tenían tan en cuenta esta información. Pero bueno, creo que ya vamos corriendo con los 15 minutos. Son 7:43. A ver, acá también hay unas conferencias. Voy a ir al canal de jurado. Aquí, por ejemplo, hay un debate. Este debate es de 2 horas, así que no creo que tengan problema al utilizar el LGBT. Ya está grabado también, así que vamos a ver. Ahí está. Ahí les estoy compartiendo este video. Y luego, creo que pueden haber más similares. Bueno, ya también han entrevistado a bueno, hay una entrevista que veo de la candidata Patricia Juárez, que también es congresista. Aquí veo un debate entre Rob Luque y Carol Paredes. Les voy a pasar este último. Pueden revisar lo que les estoy pasando, como también pueden revisar lo que ustedes eh, gusten, como interés al mejor propio, ¿no? De repente un candidato en específico que amerite ser revisado o candidatos de sus regiones. Voy a dejar aquí proyectado cómo debemos presentar el formato para poder estar en contacto. Y les voy a ir compartiendo el acceso a... Entonces voy a dejarles unos minutitos, igual voy a estar con mi cámara acá prendida y volvemos en 10 minutos porque ya pasaron 5.
Bueno, ya vamos cerrando esta parte de monitoreo. Nuevamente, si es que no han encontrado todavía nada, vamos a resolverlo igual de todas formas, porque así también resolvemos nosotros en nuestra redacción. Alguien que no encuentra tema siempre puede acudir a otro compañero o compañera para poder revisar algo. Así que eso es algo que siempre se presenta, es decir, no está circunscrito a espacios académicos. Pasa mucho, ¿no?, dentro de las redacciones también, pero la idea es ser rigurosos con lo que encontremos y que pues cumple algunos criterios como actualidad, relevancia, impacto, ¿no?, eh, que son criterios básicos para poder verificar algo también. Entonces, ¿alguien ya encontró algo por ahí? De repente, me lanzo con esta pregunta con el riesgo de que no me respondan, pero voy a preguntar aleatoriamente. Ok, probablemente no hayan encontrado algo, pero quiero saber cómo les ha ido en todo caso. ¿Nos puedes contar algo de cómo te ha ido a ti, Jesús Leo? No tengan miedo de decir no encontré, ojo, es decir, la idea es que justamente podamos aprender de esa sesión para ver cómo perfeccionamos un poco nuestras técnicas de búsqueda y hacemos eso un poquito más eficiente. Sé que al principio puede ser complicado, pero hay que resolverlo. Hola, Sí, sí, disculpa, todavía no he claro. encontrado. Lo que sucede es que me he conectado y he venido con los audífonos, estaba en clases, pero sí escuchando todo. En este momento recién voy a poder buscar, por favor. Sí, pero sí he escuchado Ya, toda ok. la clase. Dale. Entonces, quedamos atentos a tu propuesta. Tal vez nos puedes contar algo tú, eh, Carlos Aguilar. ¿Estás por ahí? ¿O Bianca Mamani? Buenas noches. Sí, Hola. he estado buscando y aún no encuentro nada. Ok. ¿Cómo, por ejemplo, has buscado? Em, Bueno, estaba revisando debates electorales Ujú, y pues la cantidad de duración del video es más de 2 horas. ujú. Y No sé si a lo mejor te encuentras en tu computadora para que puedas utilizar el GPT justamente para poder hacer eh, puedas obtener algunas frases verificables. sí, justamente estaba utilizando el ChatGPT y Ujú. estaba leyendo la información a ver si encuentro algo, pero aún nada. Ok, ok. Ok, vamos en todo caso explorando un poquito más. Quizás puedes contarnos algo tú, Dirceo, ¿sí? Sí, sí, Yanela, por ejemplo, justo estaba chequeando los enlaces que mandaste. Había uno sobre el debate de jóvenes al Congreso 2026, el grupo Ujú, que se dio hace una semana, y me llamó la atención porque participaba un candidato arequipeño que es Manuel Delgado, que va por el partido de Martín Vizcarra. ujú, Y en esa premisa, por ejemplo, pasé su transcripción a través del NoGPT, luego lo pasé al Notebook LM, porque mi NoGPT no, cuando lo paso con inteligencia artificial sale opaco, no puedo leerlo, ¿no? ujú, Entonces, y me resulta un poco más práctico Notebook LM. Y encontré un dato que me pareció interesante, ¿no? ujú, Que decía, por ejemplo, el 65% de jóvenes arequipeños admiten en voz alta que que si tuvieran la oportunidad de salir del país, lo harían. ujú, ¿No? Y, por ejemplo, en este caso, digamos, en un rastreo preliminar, no he encontrado, al menos a primera vista, después de haber ubicado esta frase, que exista alguna evidencia sobre su declaración, ¿no? ujú. Entonces, Claro. o que exista alguna evidencia
sobre sobre que se hable y que los arequipeños hablen de migrar hacia el exterior, ¿no? Entonces, ¿cómo, por ejemplo, podríamos orientar en una verificación de este tipo teniendo en cuenta que no tenemos documentos, pero, o sea, a simple vista podríamos de repente poner la hipótesis de que esto podría ser falso? La frase específica fue así. El 95% de arequipeños mostró su, El o sea, pero sesenta y dijo cinco el 65. Ajá, A ver, ahí ahí la estás está. compartiendo. Ajá, El ajá. 65% de arequipeños admiten en voz alta que si tuviera la oportunidad de salir de su país lo haría. Sí, esto de aquí es un poco, o sea, si bien tiene un porcentaje que es un dato, hay una parte dentro de la oración que, digamos, se vuelve un poco ambigua, que es admiten en voz alta, ¿no? O sea, quiere decir que emitieron una opinión, o sea, ahí es como que se presta a mucha interpretación, ¿no? Para eso yo diría, serviría primero consultar a la persona, al candidato, y decirle a qué se estaba refiriendo y en qué, digamos, cuál es la evidencia que respalda lo que él dice, ¿no? ¿De dónde salió este 65% que dio? Pero yo le haría la pregunta también de a qué en sí se estaba refiriendo. 5% de jóvenes arequipeños que expresaron su opinión en una encuesta, que expresaron su opinión, no sé, en un tipo de estudio, ¿no? Entonces, ahí Ujú. es lo que falta revisar, ¿no? Entonces, creo que es de eso nuevamente, hay que ver la forma de cómo delimitamos lo que vamos a revisar, porque simplemente si nos quedamos con esto es un poco ambiguo, si bien va acompañado de un dato, ¿no? Yo creo que el ejemplo que has recogido es muy bueno, porque permite justamente ahondar en esta explicación, de que pueden haber frases que tengan un dato, pero dentro de esa frase también puede haber algo que puede ser subjetivo o no tan claro. Entonces, en esos casos sí es importante solicitarle no solo las precisiones eh, eh, que dio esa persona, sino también hacerle alguna acotación, ¿no? Alguna repregunta para que precise bien a qué se estaba refiriendo también. Eh, entonces sí, yo creo que optaría mucho mejor por eso, porque a lo mejor se estaba basando en un estudio, o en una encuesta, en un, no sé, en un estudio de opinión, Ujú. ¿no? Entonces, y si lo tiene, o te dice, sí, me referí a un estudio de opinión que se hizo aquí en Arequipa, entonces, ¿pero quién, no? ¿Tiene ese estudio de opinión? ¿Lo puede facilitar, no? Porque ahora, como saben, hay muchas encuestadoras, consultoras que veo que han salido, sobre todo que hacen mediciones en regiones, lo he visto, y digamos, nadie sabe de dónde provienen estas encuestadoras, ¿no? Algunas de seguro sí, digamos, realizan estudios regularmente, son consultoras que se dedican a eso, pero también hay otras que no necesariamente son muy conocidas o tienen algún registro conocido, ¿no? Porque deberían estar en todo caso registradas ante el jurado, bueno, si estamos hablando de temas electorales, pero sí, yo creo que haría esa precisión, pero digamos es un buen punto de partida para poder verificar esto, ¿no? No lo descarto, solamente creo que sí necesitamos hablar primero con el candidato antes de seguir la Daniela, verificación, en ¿no? su momento que Ujú. es Sí, importante la manera en presentar la información, es porque si eventualmente hubiera una reunión editorial y alguien dijera, bueno, ¿qué temas tienen, no? Para verificar. Alguien le podría decir, bueno, tal persona ha dicho que el 65% de jóvenes arequipeños admite que se quisiera ir del país. Entonces, recién ahí vendría a preguntar, ah, eso he dicho, pero ¿cómo? A ver, ¿cómo? ¿En qué momento lo dijo? ¿En qué contexto? ¿Cómo lo dijo? A ver, vamos a revisar qué dijo. Y cuando se va a revisar, cuando ya ha pasado un momento y el tiempo es oro en este tipo de situaciones, uno revisa la frase específica y de pronto puede encontrarse con esto de que el 65% de jóvenes admiten en voz alta que si tuvieran la oportunidad, ok. Y entonces viene la pregunta, como comentaba Yanela, sobre qué significa que admiten en voz alta. O sea, que hay una encuesta que lo ha dicho o que a alguien le parece que dice que parece que lo dicen en voz alta. Y ahí viene el otro punto que quería mencionar sobre esto, que es cuando mencionamos que hay que consultar
a la persona que dijo esta frase, cuando estamos hablando del discurso público, es porque nosotros tenemos que tener un piso de dónde empezar, ¿no? Y en algunos temas puede haber cierta ambigüedad que nos deja sin piso, como en este caso. A veces ese piso es insalvable, pero hay veces como este en que sí es salvable. ¿Cómo se salva eso? Pues preguntándole a la persona, diciendo, ¿usted a qué se refería? Entonces la persona dirá, bueno, porque yo he visto una encuesta que lo dice. Ah, ok, ¿me podría decir cuál es esa encuesta o dónde salió o cómo la podría revisar yo? Sí, claro, se la mando, ¿no? Ok, a veces te mandan una cosa que dice cualquier cosa menos lo que está sosteniendo la persona, a veces te manda un estudio desactualizado, a veces te manda una cosa que no es tan precisa, eh, o a veces sencillamente te dicen, bueno, no, como ocurrió varias veces en que alguien nos dice, bueno, es que esa es mi experiencia, ¿no? Esa es mi experiencia. De cada 10 personas con las que hablo, 6 dicen que se quieren ir. Entonces, la respuesta de la persona te da una base porque te dice si tiene él un sustento, si tuviera y si él aduce que tiene sustento, nos permite pedirle ese sustento para revisarlo y ver si es sólido. Y a partir de ahí ya no hay nada que hacer, ¿no? O sea, uno dice, ok, ahí uno puede interpretarlo, pero ya una vez que le preguntamos, usted dijo que se refería a esto y eso que usted dice no es cierto, ¿no? Entonces, por eso es que es importante, nosotros en términos coloquiales decimos, hacemos que se ponga la soga al cuello, es decir, él mismo dijo a qué se refería y estableció un parámetro que no teníamos. Entonces, por eso es importante no solo pedir el descargo, sino en algunos casos preguntarle desde el inicio a qué se refería la persona para poder procesar la información. Adelante, Daniela. Y sí, sirve mucho este ejemplo. Gracias, Dirceo. ¿Alguien más tal vez tiene alguna propuesta por ahí? Igual pueden usar el NoteGPT o como hizo Dirceu, usar el notebook, el M, ¿no? Si es que por ahí se les hace un poquito más fácil. De hecho, podemos hacer una prueba con uno de los videos para ir avanzando en todo caso, si es que a lo mejor eh, no han encontrado todavía algo. Nuevamente, yo sé que a veces puede ser un poco, digamos, yo creo que este trabajo también requiere de mucha paciencia, pero es justamente lo que se necesita en estos tiempos donde todo lo queremos rápido. Hola, Y el trabajo sí, 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 sí. Por eh, ahí, buenas noches. Víctor, ¿qué tal? Yo sí, yo he encontrado, bueno, buscando en el Gemini una Ajá. narrativa sobre casos sentencias en Lambayeque. Dice que varios candidatos al Congreso de acá de Ah, Lambayeque han firmado en entrevistas radiales esta frase: no tengo ninguna sentencia ni denuncia en mi contra. Mi hoja de vida está limpia. Esta frase señala que es sospechosa. Y efectivamente hay candidatos acá en Lambayeque vinculados al periodismo, eh, y ex autoridades que confunden a veces, de forma deliberada, proceso en curso con sentencia, ¿no? Si bien legalmente solo están obligados a declarar sentencias firmes, omiten mencionar investigaciones fiscales abiertas, ujú, precisamente por delitos contra la administración pública o incluso difamación. El Jurado Electoral Especial de Chiclayo ha emitido alertas ya sobre omisiones en las declaraciones juradas que no siempre implican dolo, pero sí falta de transparencia. Entonces, en este caso, es una frase sospechosa, de repente no falsa, pero sí sospechosa, ¿no? ujú. Sí, ayudaría mucho en ese caso, Víctor. A lo mejor, claro, has usado Gemini para poder identificar algo, digamos, como mapeo, ¿no? De qué es lo que se está diciendo, pero ayudaría mucho ir como a la fuente original de esa versión, ¿no? Ver quiénes lo están diciendo. Si a Claro. lo mejor es un patrón o es una narrativa, porque aquí también muchos candidatos dicen eso. La vez pasada escuché a Cuña también decir lo mismo, ¿no? De que no tenía investigaciones sobre corrupción, decía. Eh, y así muchos candidatos repiten algo similar. Entonces, sí sería bueno saber
quién lo dijo, cuándo lo dijo, ¿no? Si son varios, si solamente es uno, si es de un partido, son de varios partidos, ¿no? Porque sí serviría muchísimo como para ver, bueno, tantos candidatos están realmente señalando una narrativa que apunta que no tienen alguna sentencia o alguna investigación en su contra, ¿no? Cuando a lo mejor de repente sí lo tienen, o como tú dices, lo tienen hasta determinada instancia, solamente que no están obligados a declarar legalmente. Entonces, pero me parece un buen tema, es un muy buen tema y electoralmente creo que también vendría bien como para abordarse, ¿no? Solamente habría que ver quién lo dice y dónde, ¿no? Dónde lo está diciendo. Y también tener en cuenta mucho el contexto, ¿no? El contexto en el que lo dice, porque a veces nos hemos topado con algunas declaraciones en las que los candidatos afirman algo o algún personaje político, público afirma algo, pero en el contexto de la entrevista ya lo aclara, ¿no? O a veces el entrevistador se lo aclara y bueno, ahí como que ya hay algo más, algo más planificado, ¿no? No necesariamente se podría verificar, digo yo, habría que evaluar el contexto igual. Pero yo creo que es también algo muy bueno que siempre David también creo que es muy bueno en este tipo de prácticas y sobre todo en el periodismo de actuar con buena fe, ¿no? Actuar siempre con buena fe, por más de que sean personajes cuestionados, creo que los cuestionamientos también tienen que hacerse con base, ¿no? Con evidencia. Eh, Así que eso es. Gracias más bien, Víctor, por tu aporte. Muchas gracias por eso. ¿Alguno más? ¿Alguno más a lo mejor por ahí ha identificado algo adicional? Si no, podemos empezar a buscar ya por nuestra cuenta por aquí para que empecemos a usar. Me gustaría que empiecen a usar el Quispe Chequea. De hecho, les voy a compartir de una vez los accesos para que puedan ir logueándose y hagamos una prueba con alguna frase que vamos a detectar ahora mismo. Se los voy a compartir por acá. Vamos a ver. Ahí está. El enlace del acceso a la plataforma de XP ya se los pasé y este es el usuario. Igual vuelvo a compartirles el acceso. Entonces, al ingresar, ustedes tienen que poner este usuario y esta contraseña. Si es que les pide algún código, avísenme porque digamos que ahorita van a entrar con el correo de Amayuya, un correo institucional que tenemos. Y bueno, a través de ese correo yo les voy a dar el acceso para que pongan un código y así puedan ingresar. Bien. Lo que decíamos con el notebook es que pueden también... Sí, ¿sí? ¿Hay un código por ahí? Sí, pide código. Ya. A ver, para quien de repente ya tenga el código listo, es 930019. ¿Sí? 930019. Listo. No, no le hace. ¿No le hace? Dice que es incorrecto. Ya, por aquí me están llegando varios códigos. En todo caso, vamos a tener que dividirnos por grupos. Ahora sí, creo que va a ser más factible. Porque seguro como varios están intentando ingresar a lo mejor. Por eso es de que hay algún tipo de problema. Entonces, si mal no me equivoco, eh, José, si estás por ahí, ¿me puedes ayudar? Porque estoy viendo quiénes están habilitados como para participar. Creo que son 18. Yo estoy viendo acá, creo que sí, son Son 18, ¿no? 17 de 18. Dos- O sea, puede ser el grupo de 9 más o 9. menos. Dos grupos de 9. Perfecto. Sí. Ya. Sí, porque aquí, ya, dos grupos de 9. Al ojo nomás, los primeros 9 y luego el resto. Sí. A ver, voy a guiarme de la lista de participantes que están aquí en el chat. Ok. La lista aquí se ordena en orden alfabético, entonces esa es una gran ayuda. Entonces, de Ángel Casas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta José Romero es un grupo, y de Junior Quispe hasta Judy es otro grupo, ¿sí? Entonces,
aleatoriamente vamos a elegir algunas cuestiones por aquí de quién va a ser el líder o la líder del grupo, porque, digamos, estamos digamos, virtualmente a veces puede ser un poco difícil, hay que resolver. Entonces, la líder del primer grupo va a ser Bianca Mamani, y del segundo grupo va a ser Víctor Larceri. Entonces, solamente los dos les pido ingresar, por favor, el correo y la contraseña que les compartí, y así les voy a dar el código. Sería mejor que vayamos en orden. En todo caso, primero contigo, Bianca, ingresa tú primero y el código que te aparezca, o bueno, cuando te pida un código, avísame para yo enviártelo. Este, sí pude ingresar ya con el Ah, otro ya, código. pudiste. Sí. Ya, perfecto. Tú ya ingresaste. Entonces faltaría, en todo caso, Víctor, que ingreses. Yo no puedo ingresar hasta ahora. Ok, Me- ingresa nuevamente y te voy a dar un código nuevo. Ingresa nuevamente y te doy un nuevo código. eh, no entra, no entra. ¿Estás desde tu navegador? Sí, mi navegador. ¿Qué es lo que Estoy, qué es lo que te aparece aparece? Call Find Your Account. Ya. Esto mi correo y me aparece Call Find Your Account. Ah, tienes que ingresar con el correo y la contraseña que les pasé en el chat. Tiene que ser con el correo y la contraseña que les pasé aquí en el chat. Lo vuelvo a compartir. Lo vuelvo a compartir. No es con el personal, sino con el Eh, correo y la contraseña. A ver, me cuentas. Por ahora vamos a hacer las pruebas con los accesos de los dos compañeros, pero igual vamos a ir mostrando pantalla o les vamos a pedir que nos muestren pantalla de lo que vayan produciendo. A lo mejor ya funcionó, Víctor, o todavía sí, ya está. Pide la contraseña. ya. Ok, el código, ¿no? El código. 75 73 05. Ya. Es un poco Ahí, dificultoso. ahí está Sí, ya. ya, ok, perfecto. Me gustaría que en algún momento podamos hacer esto presencialmente, eh, porque sí, a veces estos temas, digamos, también de accesibilidad pueden ser un poco complejos, pero bueno, creo que lo podemos sobrellevar. Listo, entonces, si ya ingresaste, Víctor, Ujú. entonces de seguro ya te debe haber, tanto a ti como a Bianca, aparecido la plataforma, que es esta de aquí. Como ven, hay Sí, algunas notas que ya se han creado, ¿no? Entonces así- vamos a empezar a hacer una verificación. Gracias, Víctor, gracias por confirmar. Vamos a empezar a hacer una verificación con esto, con esta entrevista, ¿no? Voy a utilizar para eso el NoteGPT con el notebook, para que a lo mejor, como, no sé, el NoteGPT es muy bueno, pero sé que tiene ciertas limitaciones cuando son cuentas gratuitas. Entonces vamos a duplicar, ¿no? Un poquito el proceso, en el sentido de utilizar primero el NoteGPT, ¿no? Aquí ya me arrojó toda la transcripción, le doy en copiar con marcas de tiempo, y luego voy a Notebook, el M, para poder colocar esa transcripción. Lo bueno es de que aquí te permite colocar precisamente textos, bueno, y sus marcas de tiempo. Y bueno, voy a colocar este video también para tenerlo como referencia, porque como saben, todo lo que arroja la plataforma yo tengo que revisarlo.
y tengo que revisar lo que dice el texto, pero también lo que dice el video porque tengo que escuchar. Entonces, ya coloqué todo aquí. Lo que voy a hacer ahora es empezar a utilizar mi prompt para que pueda ayudarme a identificar alguna versión que valga la pena a lo mejor ver, ¿no? Siempre y cuando cumpla con los criterios de revisión. Vamos a ver. Listo. Entonces ya le puse el prompt. Vamos a ver qué nos arroja como frases eh, para verificar y vamos a hacer algo súper rápido. Acá dice, el Senado no tiene iniciativa legislativa, presidir la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, que fue un honor. Bueno, acá dice que presidió la Comisión de Constitución. Uno de mis proyectos de ley de devolverle a la policía la posibilidad de investigar el delito bajo la conducción del Ministerio Público. Esto es algo que se podría revisar, por ejemplo. Esto está dentro de los proyectos de ley que apruebe el Congreso, entonces voy a guardarlo. La última encuesta de datos da un empate técnico entre López Aliaga y Keiko Fujimori. Falta menos para el 12 de abril, bueno, eso no tiene mucha relevancia. Ella se dedicaba desde que tenía 19 años, en donde ella tuvo que asumir el cargo de primera dama, asumo que se refiere a Keiko. Bueno, acá dice que sí. En este caso, Cócteles hubo un peritaje en donde determinaron que no había ningún tipo de enriquecimiento ilícito en su patrimonio, no había ningún desbalance patrimonial. Esto es chequeable, pero Ajá. sí es un poco difícil Ay, acceder al peritaje, ¿no? Es un poquito difícil acceder al peritaje. Actualmente ella es profesora, colabora en una universidad de Estados Unidos, entonces es además ahora vicepresidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos. Hay una investigación en Contraloría que señala que López Chau habría utilizado bienes y recursos de la Universidad de la UNI. También es algo que se puede revisar, ¿no? Aquí lo voy a dejar. Habría que ver si el documento también es público, ¿no? Tenemos una causal importantísima de discusión que es el tercer, el tener una sentencia en primera instancia que está contemplada inclusive en la Constitución. Estoy postulando al Senado, bueno, eso sí no es tan... Entonces, de todo esto yo he seleccionado algunas que creo que son un poquito más relevantes, porque digamos, el tema de producción legislativa y proyectos de ley sobre un tema relacionado a competencias de la policía me parece que es relevante en este contexto donde, bueno, se abordan los temas de criminalidad mucho. Y bueno, también el caso Cócteles, ¿no? Que fue un caso bastante mediático y que involucró a la candidata, pues, por fuerza popular a la presidencia. Entonces, voy a utilizar uno para resolverlo un poquito más rápido porque el otro creo que podría llevarnos más tiempo. También la de investigación de Contraloría la voy a compartir acá para que ustedes lo puedan revisar y elegir cuál quieren ver, ¿no? Yo recomendaría para acelerar un poco el ejercicio, ver en todo caso esto de aquí, ¿no? El tema de la policía. Entonces voy a colocar aquí como Patricia Juárez, candidata al Senado por Fuerza Popular, ¿no? Y esto fue lo que dijo. Ahora, ¿qué es lo que me toca a mí también ver? Si realmente lo dijo como lo he escrito aquí, ¿no? Dice, fue uno de mis proyectos. A ver, ok, entonces voy aquí para ver si lo dijo así. Y al parecer lo dijo, creo que hemos tratado la posibilidad del ejemplo, que tenía mucho respeto de parte de la SED, digamos, demasiadas quejas de parte, con ello no podía actuar con... Acá lo dice, ¿no? Y fue uno de mis proyectos, entonces probablemente lo dice en el minuto 4. Voy a ir a video, al minuto 4, para verificar si efectivamente lo dijo. Aquí está. Vamos por acá. Ahí. Vamos a ver.
No sé si se escucha. ¿Se escucha? Y no se escucha. ¿Se No, escucha? no. A ver, voy a compartir en todo caso con... Es que allá, no compartí con audio. Ya, ahora sí debería escucharse. Con el profesionalismo, con la especialización que ellos tienen, y entonces ahí se determinó, y fue uno de mis proyectos de ley de devolverle a la Policía Nacional la posibilidad de investigar el delito, por supuesto, como lo señala la Constitución, bajo la conducción del Ministerio Público. Entonces, bueno, hay una serie de temas que efectivamente, como usted bien lo señala, seguridad y salud son los temas más relevantes que en este momento aquejan a nuestra ciudadanía. En realidad, hay que hacer también una fiscalización severa contra Asia, salud, porque efectivamente vemos que cada vez han devenido en una institución que no otorga la calidez en Ya. Por qué es importante quedarse escuchando todavía unos minutos por lo que les decíamos del contexto? Porque es importante saber si es que añade algo más o solamente hace esta afirmación categórica y de ahí desarrolla otra cosa, ¿no? O amplía un poco más, pero ya no sobre este tema en específico, ¿no? Entonces, sí es importante quedarse escuchando un poco más si es que a lo mejor hizo una aclaración, una precisión o hubo por ahí una repregunta. Eso es bastante útil para poder verificar correctamente. Pero como hemos visto, sí lo dice como tal, solo aquí entre corchetes, básicamente habla sobre la Constitución, ¿no? O de acuerdo a la Constitución. Pero digamos que la frase esencial es esta, ¿no? Que uno de sus proyectos de ley fue devolverle a la Policía Nacional. Entonces, creo que con esto correspondería que tanto Bianca como eh, me parece que era Víctor, puedan empezar a crear la nota, ¿no? De la verificación acá, ¿no? Donde dice nuevo chequeo, ahí tienen que darle clic, le dan clic y la plataforma les va a empezar bueno, en este caso tiene tres acápites, ustedes tienen que elegir uno de los tres que les presenta la plataforma. En este caso debería ser declaraciones, ¿no? Si es virales, se le da virales y va cambiando según el formato, pero vamos a declaraciones. Entonces aquí ustedes tienen que colocar el contexto, ¿no? Por lo general siempre colocamos como en el contexto de una entrevista televisiva, ¿no? Ahí está. En este caso debería ser Patricia Juárez, candidata al Senado por Fuerza Popular, dijo lo siguiente. Y eso y ahí podemos colocar la frase específica. Entonces, colocamos siempre la cita. Aquí todo lo manejamos con una cita literal. Bueno, aquí colocaríamos, ¿no? Tras revisar los proyectos de ley publicados en la página oficial del Congreso de la República, la mayoría concluye que esta versión, bueno, por ahora no he revisado yo qué tal es, qué versión es, entonces le voy a dar solo en guardar avances, puedo guardar a medida que voy chequeando, no hay ningún problema. Lo bueno de la plataforma es que parte de ser ergonómica y intuitiva es que uno puede ir completando los campos a medida de que va recolectando la información. Luego ya pasaría a fuentes y empezaría a colocar las fuentes que va revisando.
Pero hasta aquí, todo claro. A lo mejor sí lo completaron, Víctor, Bianca. Sí, todo claro, estoy en proceso de completarlo. Perfecto, gracias por eso. No sé si ustedes también, colegas, compañeros, no sé si hasta aquí tienen alguna duda, si no vamos a empezar a buscar. Voy a buscar la página del Congreso. Lo bueno es que cuando se hace referencia a proyectos de ley es un poco más fácil de buscar. Entonces solo tengo que ir en este caso a la página oficial del Congreso y darle clic en proyectos de ley. Entonces la página del Congreso brinda como un buscador bastante útil que al menos el correspondiente al periodo parlamentario actual está bastante bueno porque brinda varios campos para poder hacer una revisión. Entonces estoy verificando a la candidata Patricia Juárez. Voy a buscar aquí, ¿no? Eh, ¿Quién es el que propuso, no? Creo que por aquí está el nombre de la autora que está. Entonces voy a buscar el autor, voy a buscar a Patricia Juárez. Ahí está, Patricia Juárez, ¿no? Y en buscar coincidencias, como ven, son muchos campos, pero yo en este caso, de, digamos, por la verificación que estoy haciendo, los datos que tengo es que Patricia Juárez está refiriendo a sus proyectos de ley y habla de proyectos de ley sobre la Policía Nacional. Entonces, empiezo a buscar con palabras claves por aquí. No voy a completar todo, ¿no? Porque no es necesario completar todos los campos, solamente hay que completar los campos que sean estratégicos. Si a lo mejor ella hubiese dicho, yo propuse el proyecto de ley número 5055, ¿no? Este, y no se aprobó, no sé, algo así. O que devuelve la facultad a la policía para investigar. Entonces, en este caso, yo podría poner aquí el número, ¿no? Pero en este caso no ha dado número, entonces normal lo pongo. O si hubiese dicho, bueno, yo presenté un proyecto de ley que no se aprobó en el peruano, ¿no? O no se promulgó. Bueno, aquí yo puedo filtrar por el estado del proyecto de ley que se presentó, ¿no? Desde los publicados en el peruano hasta los que están en dictamen o con agenda en pleno o en comisiones. Entonces es muy, muy bueno. Entonces voy a colocar aquí Policía Nacional porque es una de las palabras que podrían estar dentro del proyecto de ley. Entonces solo busco y empiezo a rastrear. Bueno, no me aparece nada. Voy a tener que seguir buscando igual, ver qué otro tipo de palabra puedo utilizar. Puede ser de investigar el delito. Y si no me sale, ok, sigue sin salir. Si no me sale, en todo caso, puedo yo también rastrear el proyecto de ley, porque ese proyecto de ley sí tiene un número en específico, ¿no? De hecho, nosotros hicimos un explicador sobre esos temas de las facultades de investigar de la policía, ¿no? Entonces voy a buscar el proyecto de ley para a lo mejor ver si es que puedo encontrar algo, ¿no? Acá dice, ¿no? Conducción de la investigación preliminar. Aquí está. Me parece que es esto. Conducción de la investigación acá, a cargo de la policía. Ahí está. Y es la ley 32.130. Entonces, ya de por sí me parece raro que no me aparezca por el nombre de la congresista, entonces voy a probar por el número. A ver si es que ella aparece ahí. Tampoco aparece el número. A ver, 32.130. O lo puedo buscar por Código Procesal Penal. Voy a poner esta parte de aquí.
A lo mejor no me está apareciendo con el número. Ya, acá sí aparece. Proyecto de ley que restituye la investigación del Ministerio Público mediante la derogación de la ley 32.130, sí. Entonces, este es claro, un proyecto de derogatoria para que se modifique la ley 32.130. Entonces, por aquí debería estar esa ley 32.130. Tengo que buscar. Ley que declara interés nacional, ley que modifica el decreto legislativo, fortaleciendo la labor de la Policía Nacional en el marco de las investigaciones. Me parece que es esta. A ver, vamos a ver. Sí, porque modifica el decreto 907. Ya parece que es esta ley. Sí, sí. Vamos a entrar. ¿Alguien escribió? Si desea encontrar algo, normal puede comentarlo, ¿no? Ok, sí, hemos Tirsa visto. ya encontró. Ujú. Sí, aquí está, este es el proyecto de ley y aquí está el nombre de la congresista, pero no lo ha presentado sola, ¿no? O sea, lo ha presentado también con Rospigliosi. Entonces, y por lo que veo, también tiene unos coautores dice que son de grupos multipartidarios, ¿no? Y sí, veo aquí a Williams, bueno, es de Avanza País, ¿no? O gente de Avanza País y también de Fuerza Popular, ¿no? Y la frase exacta de ella es, fue uno de mis proyectos de ley de devolverla a la Policía Nacional, ¿no? Entonces, cuando dice fue uno de mis proyectos de ley, de entender que ella es la autora, ¿no? Pero aquí veo de que no es la autora única, o no es la única autora principal, sino también aparece Elena, Rospigliosi. Así. Sí, sí, justo ahí, bueno, encontré un proyecto en el que ella está como autora principal. ujú, Lo compartí en el chat, ¿no? Porque en ese, claro, en el que has mostrado, ahí, ajá, ajá, ese es el que ella propone, ¿no? ajá, ok, ok. Estoy viendo aquí que sí, también hay otro más, solamente que habría que ver si es que esto, bueno, también fue publicado en el peruano y esto de aquí, quiero ver, también fue publicado en el peruano. Entonces, cuando hay estos casos, porque digamos, se presentan situaciones en las que a veces son proyectos acumulados, ¿no? Entonces habría que chequear bien. Al final lo que habla es el historial, ¿no? Que es en el presentado, aquí, ¿no? Para ver si es que lo que dice es correcto o no. Entonces, es un proyecto en el que ella aparece como autora principal, en el que me pasaste, y como coautores están otros congresistas de Fuerza Popular, ¿no? Bueno, aquí yo veo de que el documento, porque, digamos, nuevamente, yo sé que las revisiones pueden ser un poquito confusas, sobre todo las plataformas del Estado son un poco confusas y si uno no maneja el tema se puede perder. Entonces es importante mucho situarse en el contexto, ¿no? Uno también como periodista, ¿no? Conocer un poco, tener un poco de bagaje, de background, de conocimiento, ¿no? Porque, digamos, yo como ya he visto el tema, digamos que para mí ya se me hace familiar cuando alguien habla de el proyecto de ley de devolverle a la policía la posibilidad de investigar, porque lo hemos visto varias veces. Lo hemos visto infinidad de veces. Hemos hecho explicadores, nota. Entonces yo ya más o menos me acuerdo de qué proyecto de ley se está refiriendo. Pero a lo mejor si nos estamos adentrando un poco en el tema o no lo conocemos mucho, sí es importante acudir a algo que es muy básico en nosotros mismos, que es la curiosidad, ¿no? La curiosidad por ser precisos, la curiosidad por obtener el dato, ¿no? Entonces, si yo no conozco mucho el tema, y inicialmente, como ustedes vieron, no es que la respuesta yo lo encuentro rápido, nunca se va a encontrar la respuesta rápido, hay que hacer un trabajo ahí de cruce, de constatación, a veces buscas algo, te da error, o no hay información, no hay datos, ¿no? O a lo mejor no estás buscando bien, entonces
Es una cuestión de mucha práctica esto. Entonces, estamos viviendo realmente lo que es la verificación en este momento, ¿no? Tú has encontrado, por ejemplo, creo que es Tirsa quien pasó el proyecto, un proyecto de ley, ¿no? Entonces, entendemos por la plataforma de que a veces hay proyectos acumulados, ¿no? Y en el índice, que es este de aquí, aparecen disgregados, pero en realidad a veces uno acumula el otro. Entonces es una cosa un poquito tediosa de navegar, lo admito, lo sé, pero bueno, siempre hay que buscar la manera, o este es un trabajo muy analítico de preguntarse, ok, he encontrado yo uno, tú encontraste Tirsa otro, ¿qué es lo que debo hacer en este caso? Bueno, ver el documento, ¿no? Al final esta es una plataforma que tiene datos, los datos también pueden estar, no sé, equivocados, probablemente, por eso voy a ir al documento porque creo que eso puede ser lo que termine de aclarar la disyuntiva probablemente que exista de si fue o no autora del proyecto. Entonces, voy al documento, ¿no? Porque aquí lo bueno del expediente, porque todo esto se le denomina expediente del proyecto de ley, que te muestra la ruta que ha seguido un proyecto de ley desde que se presentó hasta que se promulgó, o en algunos casos de repente se quedó en comisiones, ¿no? Este, te muestra toda la ruta que ha seguido, ¿no? Hasta la más actualizada. Entonces yo tengo que ir al origen de esto. Como ella dice de que fue su proyecto de ley, bueno, vamos a ver si fue su proyecto de ley, si lo presentó ella. Bueno, aquí no solo lo presentó ella, ¿no? Sino también lo presentó el congresista Rospiglios. Y aquí está, bueno, la fecha de en que se recepcionó ese documento, la fórmula legal, ¿no? Qué es lo que decía y etcétera. Entonces, bueno, esta es una forma de empezar a buscar información. Lo que correspondería ahora en este caso es de que yo empiece a hacer mi verificación, ¿no? Entonces, copio este link y empiezo a completar fuentes, ¿no? Fuente uno, pongo el link y coloco el nombre de la fuente, ¿no? En este caso es proyecto de ley que modifique el decreto, ¿no? Es este titulito de aquí. Lo que correspondería es que lo pueda escribir, es un poquito largo, pero vamos a ver. Proyecto de ley que modifica el decreto legislativo Creo que no se número está viendo. 9. Ay, ay, Yanela, de la plataforma. Ah, no, es que estoy copiando el título del nombre A ver. del proyecto. Sí, sí, porque si no, no veo. Nuevo Código Procesal Penal, fortaleciendo, fortaleciendo la labor de la Policía Nacional del Perú en el marco de las investigaciones. Ok, entonces yo ese título, básicamente en Quispe siempre va el URL, si es que no hay URL porque yo tengo una entrevista, entonces únicamente le doy aquí en la palomita, pero en este caso, si tengo URL, entonces lo voy a copiar. Ahí. Voy a copiar otra vez. Ya, ahora sí. Y esto también, el nombre de la fuente. Ahí, creo que lo copié mal. Vamos a copiarlo todo. Ya está. Y pongo el dato de la fuente, ¿no? Bueno, este, ahí es donde yo coloco datos muy puntuales, ¿no? Algo así como, bueno, en realidad, ¿no? Algo así. Voy a ir aquí, espera. En realidad, ¿no? Este proyecto fue presentado por, no, podría poner algo así, ¿no? Si bien la congresista Patricia Juárez, o puedo poner congresista y candidata al Senado, Patricia Juárez, presentó este proyecto, ¿no? Eh, en el documento también figura como autor principal el parlamentario eh, Fernando Rospigliosi, ¿no?
Y bueno, puedo aquí colocar puedo aquí colocar luego de qué va el proyecto, ¿no? O sea, qué es lo que establecía el proyecto. Tengo que leer aquí cuáles son las modificaciones que se estaba planteando, ¿no? No sé. Y ahora la policía pues pueda realizar las investigaciones de recabación de datos, de entrevistas o bueno, de recolección de testimonios, ¿no? O sea, ver qué es lo que está proponiendo esta fórmula, esta iniciativa parlamentaria, ¿no? Inicialmente, claro, la Fiscalía tiene la conducción, siempre ha tenido la conducción, pero creo que bueno, lo que pasó con esta modificatoria es de que se le da más atribuciones para que investigue, pero aún así conduciendo por parte del Ministerio Público, pero desde un lado más técnico, administrativo incluso, ¿no? Entonces, bueno, puedo empezar a describir qué es lo que dicen los datos. Eh, no sé si a lo mejor los colegas que tienen acceso a la plataforma han podido ir completando algo de información. Igual ya estamos con la hora. Yo creo que nos vamos a quedar aquí, pero igual quería que ustedes conocieran cómo es que funciona Quispe para que puedan conocer desde dentro cómo es que se verifica y también cómo uno va volcando la información, ¿no? Porque esto yo lo puedo ir guardando y luego añado otra fuente más y sumo datos y links, ¿no? Puedo entrevistar a la congresista también, puedo añadir aquí sobre eso. Bueno, aquí no específicamente, sino diría en descargos, ¿no? Pero a lo mejor podría entrevistar a algún otro congresista, en este caso a Rospigliosi, ¿no? También que lo presentó con ella este proyecto de ley. Eh, ya, ok, estaba hablando de existencia. Pero bueno, quería saber si habían completado Bianca, Víctor, al menos llegado hasta aquí, hasta la parte de fuentes. ¿Sí? ¿Están por ahí? Sí, 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 sí llegaba Pero hasta esta hemos parte. encontrado hola, hemos encontrado Ya, perfecto. Listo. Entonces, nuevamente, aquí ya corresponde que uno vaya desglosando más información, colocándole los datos que de ley y ya luego en descargos, porque tengo que preguntar a la congresista, bueno, a señalarle, ¿no? De que hemos revisado y no fue la única que presentó, también está Rospigliosi. Si es que responde, pongo en si hubo descargo y coloco la respuesta. Si no hubo descargo, voy a no hubo descargo. Y ya luego se genera el texto con IA, ¿no? Le doy aquí en generar y va a aparecer el texto fácilmente para que ustedes lo puedan revisar, ¿no? Y bueno, viene una parte ya este, de los cards, las redes, ¿no? Creo que aquí no se ha generado porque no le he puesto tantos datos, a lo mejor, pero lo interesante de la plataforma es de que te arroja el texto y los links, lo cual hace que sea mucho más, una versión más cercana a, a la versión en texto que tú pondrías en un Google Docs, ¿no? O que iría en tu página web, a lo mejor. Para mostrar, creo que igual lo han visto, pero voy a mostrarlos nuevamente. Aquí ya es de un texto ya completado, por ejemplo, están todas las fuentes, ¿no? Toda la información. Y cuando uno le da generación de texto, ya aparece aquí con los links, ¿no? Esto es muy bueno para nosotros porque eh, ahorra mucho el tiempo de ver estos detallitos, porque todo tiene que estar linkeado por una cuestión de transparencia. Pero bueno, creo que nos vamos a quedar aquí por ahora. Lo importante es de que hayan podido conocer Quispe, hacer un tipo de ejercicio en tiempo real de una verificación. Y bueno, creo que ya vamos cerrando. Dirceu. Sí, tenía la consulta, chicos, de que si puedo usar mi cuenta del Quispe de forma temporal con los chicos el día jueves que tengo la clase presencial en la Escuela de Comunicación de la UNSA. Así Mira, más o de menos. hecho, Ujú. creo que igual estemos en contacto porque no creo que haya problemas siempre y cuando coordinemos para saber que se está utilizando la plataforma en ese contexto, pero estamos justamente implementando, y esto creo que es algo que vale la pena mencionar, un componente de la plataforma que va a ser educativo, es decir, va a ser toda una sección en la que se va a poder utilizar la plataforma y generar usuarios justamente para sesiones como esta.
Ojalá que la podamos tener lo más pronto posible y te estamos avisando, pero con más pronto posible quiere decir tal vez hasta el miércoles podamos tener alguna noticia sobre eso y si no, pues de ahí coordinamos para que puedas hacer una prueba. Sí, es por tiempo limitado nada más, en específico la sesión en el peor de los casos, ¿no? Ya lo coordinamos. Igual, Ya, por perfecto. favor, a Gracias. los asistentes, los chicos pueden llenar, por favor, tanto los docentes como los estudiantes, el formulario de asistencia que les hemos compartido a través del chat para poder ya generarles el tema de la asistencia, para poder también generar sus respectivas constancias en el caso de pancarta y también para adjuntarlo en el informe que se tiene que enviar a la universidad respecto a la ejecución del curso. Por favor, Gracias. fueran tan amables. Gracias, Dirceo. Solamente Sí. quiero abordar aquí algo que pregunta José Romero. Aquí, José, te agradecería que puedas eh, es- abordar o detallar un poco tu pregunta. Eh, Cuando señalas cuál es la virtud máximo o mayor beneficio de cada página, con cada página, ¿a qué te estabas refiriendo? No sé si a las fuentes o a la plataforma de Quispe. Sí, buenas noches. Hola. No, me refería a cada uno, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es en todo caso la diferencia? Logré transcribir en Ujú, Notebook LM o también en NotGPT, ¿no? O ujú, igual otras páginas que hemos visto y cuáles, ujú. digamos, son su mayor virtud o Ah, cuál se ya. acomodó mejor a ti para hacerlo Ok. un poco más manejable, si vale el término, ¿no? Sí, Gracias. sí, sí. No, 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 buena pregunta. Gracias por realizarla. Sí, te cuento, creo que estoy mostrando mi pantalla, sí. Sucede que en el caso del NoteGPT, eh, mm, digamos que funciona mejor, o sea, funciona muy bien cuando tienes una cuenta de paga, ¿no? Si no la tienes es un poquito limitado, entonces para eso yo creo que podrías utilizar el NoteGPT para sacar el máximo potencial y obtener algunas frases verificables, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el caso de NoteGPT yo puedo extraer las frases y no salir del NoteGPT. O sea, ahí hago todo, hago la consulta, pongo mi prompt y le pido que me arroje algunas frases verificables, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo ya estoy entrando en NoteGPT, lo cargué, entonces tiene este modo de chat de IA, yo le doy clic y con base al prompt que ya tengo, solamente lo copio y pego. Ay, creo que voy acá. Ok. Entonces dije, le pongo el prompt y se desagrega aquí mismo, ¿no? En la misma plataforma. En el caso de combinar tanto Notebook LM como NoteGPT es una cuestión más práctica que yo les he propuesto también para que a lo mejor si es que no tienen una cuenta de paga, puedan utilizarlo de la manera gratuita, igual sacándole todo el potencial posible, porque aquí sí puedes obtener las transcripciones, ¿no? Obtengo con base a esta transcripción, lo copio con marcas de tiempo y me voy al notebook y aquí es donde ya empiezo a hacer la consulta, ¿no? Entonces, en vez de hacer la consulta aquí mediante el chat de IA, la consulta lo hago aquí. Al final, digamos que las funcionalidades son las mismas, solamente que creo que la única limitación es que esto es de pago, ¿no? En cambio, Notebook es gratuito, es libre, te permite alimentarlo con 50 fuentes, cada cuaderno que puedas crear. Entonces tiene un poquito más de flexibilidad. Entonces es por eso que les doy como los dos caminos, uno gratuito y otro de paga, pero básicamente funcionan igual, ¿no? Salvo esos factores que menciono. No sé si con esto aclaré la duda, José. Perfecto, muchas gracias. Listo. Listo, entonces, bueno, muchísimas gracias por haberse sumado a esta última sesión. De verdad que ha sido muy bueno compartir esta semana con ustedes. Espero que en algún momento nos podamos conocer en persona y hacer estos talleres presencialmente. No solamente tenemos las elecciones presidenciales generales, sino se vienen las regionales, que también van a ser de mucho interés para ustedes. Entonces, capacitarse en esta época es mucho mejor porque ya llegarían más entrenados
para esas coberturas electorales. Así que bueno, muchas gracias más bien por su tiempo. Gracias, Daniela, por la presentación. Y también, pues, decirles que ha sido un gusto, pues, poder llegar a usted gracias a la iniciativa de Dirceu Chávez. Y en algún momento también nos interesará estar por allá, así que ya coordinaremos para alguna reunión presencial. Gracias, Dirceu, y Sí, bueno, gracias, Dirceo. Creo que podemos tomarnos una foto de final porque queremos compartir Claro, también estas sesiones en nuestras redes sociales. Estamos como Amayuya en Facebook, Twitter, TikTok, así que síganos porque vamos a estar cubriendo bueno, ya estamos cubriendo con Pancarta y otros medios regionales. Si por ahí ustedes también, sé que hay profes de otras regiones también, hay por ahí hablaban de Lambayeque. Si nos sugieren medios que podríamos incluir o mapear, bienvenidas las sugerencias y síganos en las redes. Vamos a estar verificando arduamente. José creo que nos está Eh, pidiendo. Sí, voy a tomar la fotografía en 3, 2, 1, va, listo. Ya está Muchas tomado. gracias. Nos gracias. vemos para el próximo. Gracias, Gracias, chicos. hasta luego. Gracias, hasta Gracias, pronto. chicos. Chao. Cuídense. Gracias. Cuídense.